Este mecanismo de acción que vamos a ver a continuación es muy interesante. Yo les explicaba en videos anteriores todo lo que tiene que ver con el sistema de muda y de los reguladores de crecimiento en el insecto. Entonces ya vamos a empezar a ver cómo algunos insecticidas actúan en pequeñas partes. Entonces, en este video les voy a explicar en qué consiste el mímico de la hormona juvenil y qué insecticidas hacen ese mímico para que actúe y interfiera en el crecimiento del insecto. Pero antes de explicarte todo esto, me gustaría que te suscribieras a mi canal y des en la campanita para que reciba la notificación cada vez que montemos un nuevo video, porque créeme, esta es información realmente valiosa que nos va a ayudar mucho a tener un cultivo en óptimas condiciones. Entonces, no siendo más, acompáñame y miremos de qué se trata. Hola, ¿qué más? Les habla tu agrónomo virtual y bueno, espero que esos cultivos estén sanos, atractivos, rentables, sostenibles, mejor dicho, que la estén rompiendo con esas cosechas y sobre todo estén generando mucho empleo. Continuando con el tema de mecanismos de acción, en videos pasados yo les explicaba la regulación del crecimiento y qué hormonas estaban allí y cómo se daban dentro del insecto. Entonces ya vamos a empezar con este tema y con los insecticidas que actúan en esa parte en la regulación del crecimiento del insecto. Entonces vamos a empezar con lo que llamamos los mímicos de la hormona juvenil, de la JH. ¿Listo? ¿Qué es un mímico? Un mímico simplemente es algo que hace algo igual o parecido. Entonces, en este caso, los insecticidas que van a actuar como mímicos de la hormona juvenil son insecticidas que hacen exactamente lo mismo. Pero entonces aquí es donde surge la pregunta, bueno, y si hace lo mismo, entonces ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Cómo actúa? Entonces aquí les voy a empezar a explicar. Vamos a dibujar el insecto nuevamente. Entonces tenemos que está la cabeza, estas son las mandibulitas acá, tenemos el ojito, las antenitas, ¿cierto? Ahí lo vamos dibujando. Lo que dibujábamos en la anterior, entonces vamos a dibujarle esta parte, ¿cierto? Esta partecita aquí, como si fuera un gusanito, tres pasitos de patas, ¿cierto? Vamos bien hasta ahí. Entonces resulta que, recuerden que el intestino se le divide en tres, ¿cierto? Acá tenemos, ya le entra por aquí el alimento, ¿cierto? Entonces aquí empieza el cual, el intestino anterior, ¿cierto? Aquí sigue otro, que es el intestino que medio, y acá sigue otro, que es el intestino posterior, ¿cierto? Vamos bien hasta ahí, nos acordamos muy bien de esa parte, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que normalmente los insecticidas que actúan en el mímico de la hormona juvenil, la mayoría entran por ingestión, ¿cierto? O sea, que cae la película de la hoja y el insecto, o en este caso la larva, la ninfa se alimenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya este mímico va a entrar, ¿cierto? Entonces entra aquí al intestino anterior. Una vez entra ahí, pues no va a ocurrir nada. Pero una vez entra en el intestino medio, ¿qué es lo que va a pasar? Recordemos que en el intestino medio es donde se regulan y se liberan todas las hormonas que tienen que ver con el crecimiento, ¿cierto? Que es la ecdisona y en este caso la hormona juvenil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como es un mímico, entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer pensar al insecto cuando llega ese insecticida acá que no necesita un cambio. O sea, que no se va a activar la hormona juvenil y el poquito de ecdisona que se tiene que activar para que este intestino anterior crezca y este intestino posterior crezca y o sea, estos mudan, este crece y aquí ya la cutícula vuelve y mude para hacerse un gusano más grande, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a engañar al insecto en este caso. Entonces, le dice este mímico a este intestino medio que no tiene que producir más hormona juvenil para que esta larva siga creciendo. Entonces la engaña. ¿Cómo la engaña? Entonces no va a estimular a este intestino anterior y a este intestino posterior para que
empiecen a hacer un nuevo exoesqueleto para hacerlo mucho más grande, sino que no va a pasar nada, va a creer que va a estar ahí, va a crecer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto adentro va a colapsar. Este sí va a crecer, sin embargo, como la cutícula del insecto no está creciendo, ¿cierto? No está llevando su crecimiento, pues también se va a presentar un colapso en el interior. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con ese colapso al final? Va a matar al insecto. Porque claro, empieza ese colapso interno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este insecto o esta larva va a entrar en una parálisis y va a estar totalmente quieta y no va a cumplir su proceso de muda. Ténganlo en cuenta que estos insecticidas actúan de una manera más lenta, pero son muy contundentes. A mí me gustan mucho porque esto es una manera de controlar, y para meterlo en un sistema de rotación para el manejo de plagas es demasiado bueno y demasiado interesante. Entonces, una vez ya entendimos esto, cómo actúa el mímico de la hormona juvenil, entra por ingestión, se hace en el intestino medio, engaña al insecto y el insecto va a permanecer joven, no va a hacer el nuevo esqueleto y por ende el insecto va a colapsar y se va a morir. ¿Listo? Entonces, ¿qué insecticidas normalmente hacen parte de este grupo mímico? Hay varios, ¿sí? Está, por ejemplo, tenemos un grupo que se llama el hidroprene, tenemos el metoprene y tenemos otro grupo que es donde está uno que me gusta mucho, que es el piriproxifen. Este sí lo conocemos mucho y actúa como mímico de esta hormona juvenil en el intestino medio. ¿Qué quiere decir esto? Que no le da la orden para que haya una nueva muda y un nuevo crecimiento. Entonces, yo espero les haya gustado este video. Recuerden dar manito arriba, compartir y dejar sus comentarios en la parte de abajo, porque créanme, esta es información realmente valiosa que les va a ayudar a ustedes a tener un cultivo más sano, más atractivo, más rentable y más sostenible. Nos vemos en un próximo video. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un feliz día.